¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí otro fin de semana en Plan A y vamos a tener que hablar de economía. Es la economía, estúpido. ¿Recuerdan una vieja campaña presidencial norteamericana encontrándole la vuelta al resultado electoral? Es que condiciona realmente todo, no solamente la política, la economía. Cuando nuestros bolsillos respiran, vacas gordas, la gente tiene un carácter, una personalidad, una forma de encarar el día a día. Pero cuando, como en la Argentina, se mezclan inflación, recesión, ya la cosa cambia y el humor de este año evidentemente ha sido malo en cuanto a la economía. Vamos a hablar de ello, de las tarifas, de los pedidos de aumentos para el 2017, de las perspectivas en materia de empleo, de actividad económica, todo, con diferentes enfoques, empresarios, especializados en economía, periodistas por supuesto, y también la gente participando de lo que pasa día a día con la economía hogareña. Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a ir poniéndonos en orden porque el primero de los temas hoy lo presenta primero. Hay que tener en cuenta la salud de la familia, así que la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia te da lo mejor en salud. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Vamos al informe antes de abrir el debate. ¿Qué pasa con la economía en este cierre de año? ¿Qué nos puede pasar en el 2017? El impacto en la suba de tarifas, los precios, inflación, actividad económica, todo en este resumen para luego opinar sobre lo que los argentinos estamos acostumbrados a hacerlo, sobre economía. Vamos. Comenzaron las audiencias públicas no vinculantes para tratar los pedidos de aumento de las empresas de agua y energía de la provincia. Aguas Provinciales pide para el 2017 un 89% de aumento y la EPE un aumento del 37%. Hasta ahora las audiencias que se desarrollaron en Rosario y siguen en el resto de la provincia son muy críticas y rechazan los aumentos solicitados. De prosperar estos aumentos, el año próximo una familia tipo de Rosario deberá destinar al menos un 40% más que en 2016 para cubrir los gastos de impuestos y servicios. El incremento de las tarifas y las medidas implementadas por el gobierno durante su primer año de gestión disparó el aumento de todos los productos y servicios y retrajo el consumo a su mínima expresión. Sin embargo, a pesar de la difícil situación económica que atravesamos, la población confía en que el próximo año será mejor. ¿Cómo afectan a nuestra economía los aumentos? ¿Impulsarán el consumo los bonos y el plan Ahora 18? ¿Qué expectativas hay con el empleo y la inflación? Ahora en Plan A, tarifas y economía en 2017. Bueno, hubo una reacción a este pedido de aumento de los servicios públicos, de las tarifas. Juan Milito, ¿qué pasó el jueves por la noche con este llamado velazo? Bueno, Hola, sí, Juan. Hicimos un velazo en repudio a la audiencia que tuvo lugar el día viernes, porque en realidad hay dos factores. Sí. Uno tiene que ver con que nosotros estamos en una instancia judicial, estamos obedeciendo el fallo de la doctora Martina Forns, que ordenó a Camesa en su momento que refacturase a los valores anteriores hasta que se falle, tenga un fallo de fondo sobre este juicio, y el otro es que se hizo en la ciudad de Santa Fe, donde la mayor cantidad de usuarios está en Rosario. Por lo menos tendría que haber habido una audiencia también en Rosario. Entonces el doble repudio, como decían recién, lo que vamos a tener conciencia, que tener los rosarinos y los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, que en diciembre de 2015 pagábamos cada 100 pesos que pagábamos, en abril vamos a pagar 270 pesos por el mismo consumo. Cada 100 pesos, cada 1.000, 2.700 y así sucesivamente, en lo que hace energía eléctrica. Incluso por encima de la inflación del resto de la economía, las tarifas, ¿no? ¿Es indefendible esto? Rubén Giustiniani, como diputado provincial, le pregunto, y usted se ha manifestado en este sentido, ¿no? ¿Qué tal? Sí, participé de las dos audiencias. Participé de la audiencia por el agua, que se hizo en la ciudad de Rosario, y por la audiencia eléctrica del aumento de la tarifa eléctrica en la ciudad de Santa Fe. Me parece que ambos pedidos, tanto de la empresa ASA como de la empresa provincial de la energía, son desproporcionados con las características económicas planteadas para el año que viene. El gobierno provincial, a través de su ministro de Economía, envía un proyecto de presupuesto para el 2017
que plantea una inflación del 17%. Claro. El Gobierno Nacional, el Congreso hoy está tratando una inflación prevista para el año que viene del 17% también. Eso va a orientar toda la discusión paritaria, que no va a pasar en ningún caso del 20%, y plantear tarifas en aguas de un aumento del 89% para todo el año y de eléctrica para el primer trimestre cerca del 40%, está fuera de toda realidad y parámetro económico. Pregunto, ¿tan desfasadas están las tarifas en Santa Fe? Agua, energía eléctrica, como para pedir semejante aumento que triplica en un caso de agua la inflación pronosticada y es el doble prácticamente de luz. Por un lado, si uno compara, por ejemplo, del 2007 con la misma información que nos da la empresa provincial de la energía, desde el 2007 hasta el 2016, si uno mira las tres curvas de índice de precios, inflación, salarios y tarifa de la EPE, son tres curvas asintóticas, prácticamente se acompañan siempre. Es decir que hubo una evolución de las tarifas proporcional siempre a lo que ha sido salarios e inflación. Por lo tanto, este último salto, que fue el efecto Aranguren, que recién Milito decía, en las tarifas, ya produjo un desfasaje. Con este planteo para el 2017 se va a profundizar ese desfasaje y yo creo que es contradictorio con un elemento central. ¿Cuál es? Se está planteando que hay que reactivar el consumo, que desde distintas visiones económicas el problema del 2016 ha sido una retracción del consumo. Vamos a terminar prácticamente con una recesión de 2,5 puntos. Me parece que es contradictorio estos tarifazos porque va a seguir contra el poder adquisitivo de la gente y va a seguir golpeando el bolsillo. Que bastante golpeado, Elías, como representante de la mediana empresa, ya está el consumo de la gente. Tenemos un combo muy negativo, no solamente el aumento del costo de los servicios. Que 2016 perdido. Perdido, con una caída. Y además tenemos un combo negativo, querido. La apertura de la economía, la venta a los países limítrofes, que después podemos seguir conversándolo si ustedes quieren. 2 millones de compradores tiene Chile permanentemente, argentinos. En la frontera de allá hacen cola de 4 cuadras, allí en Formosa y Misiones. Simultáneamente, la apertura, la industria manufacturera en decadencia, la industria automovilística caída porque nuestro socio histórico Brasil no está en condiciones de seguir comprando, sin un plan argentino, emparchando todos los días a ver qué hacemos con esto, tapamos este agujero, tapamos allá. Entonces, creo que es inconducente. Lo mejor que tiene que haber en un país es elegir el modelo. Yo no soy liberal, soy desarrollista. Entonces, yo planificaría una economía desarrollista con principios elementales para terminar con la inflación. Con este plan no está de acuerdo, Elías, queda claro lo que está en marcha. Y Adriano Mandolesi, como economista, ¿coincide con este diagnóstico que está haciendo Elías? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, en principio sí, creo que lo importante es generar un desarrollismo pensando en el largo plazo, una industria que sea competitiva a nivel nacional. Pero para eso primero hay que resolver ciertas cuestiones estructurales que ha tenido la economía argentina y que ha heredado. ¿Y qué significa gobierno? Cuestiones estructurales, Adriano, que hay que resolver? Como por ejemplo, como bien mencionaba Rubén, él comparó del año 2007 hasta la actualidad, las curvas van asintóticamente, ¿no? La curva de aumento de lo que es las tarifas, los salarios y los índices de precio. Ahora bien, el problema ya en el 2007 existía, que es un problema de desfasaje entre el costo de producir energía eléctrica y cuando hablo de producir energía eléctrica hablo de las inversiones que son necesarias para poder desarrollar en el largo plazo la energía en el país y el costo que le termina pagando el residente. Ahí ya había un desfasaje. Ahora estamos pagando las consecuencias del año 2007, entonces, en cuanto a las tarifas. Donde ya existía un problema estructural en relación al costo para producir energía. No, Adriano, vos haces referencia a la pesada herencia, pero ¿qué le decimos al ciudadano común que no le alcanza para llegar a fin de mes en este escenario con estos aumentos de las tarifas, por ejemplo? ¿Qué le decimos, Daniel Guida? Incorporamos a otro economista para escuchar opiniones. Sí, bueno, se lo debe decir la autoridad que tiene la responsabilidad política. Para eso han sido elegidos, para cambiar, si había que cambiar, modificar una supuesta herencia pesada y devolverle a la población lo que la población necesita. De manera que
no voy a ser yo quien le diga a la gente qué vamos a hacer. Lo que sí me parece cierto es que hay un error de diagnóstico importante. No comparto la idea de que todos compartíamos el diagnóstico de que la cosa estaba muy mal. Sinceramente, no lo comparto. Porque además los hechos están demostrando que entonces estamos peor. Pero digo, el subsidio de la energía, por ejemplo, que es la causa por la cual ahora se han disparado los precios. Concretamente, la Argentina producía menos de 16.000 megas en el año, para un consumo que ni se usaba, porque no había industria en el 2001. Claro. Estamos en 26.000 megas, todavía en crecimiento. Y hay programas de inversión, que este gobierno esperemos que lo haga, que puede llegar hasta 30.000. Sí. Con ese nivel de producción de energía, no es cierto que había una crisis energética, y sí es cierto que la crisis se producía por el alto nivel de consumo de la industria y de los particulares. Si matamos la industria, matamos el consumo particular, si desaparece la idea de que tener un aire acondicionado es demasiado lujo en la Argentina, puedes vivir una fantasía porque nuestra gente tiene una heladera con un freezer, o tiene tal vez un televisor en la casa. Si eso es una fantasía, mal llamada fantasía. Ahora, Daniel, entonces cuando Aranguren dice que no hay energía, por lo tanto tiene que elevarse los precios le tengo que ser honesto. ¿Qué dice usted? No me califica Aranguren, le tengo que ser honesto. Con mucha sinceridad, no me califica. Y le voy a explicar por qué. Porque en la Argentina la cuestión no es ser un técnico, un buen técnico o un mal técnico. Está claro que las cuestiones en Argentina no se corresponden con buenos técnicos o malos técnicos. Desde ya realmente no es muy prudente pensar que semejante personaje, que además ha discutido con la Argentina a través de la multinacional que presidió, o de la cual fue CEO, sea quien dirija los destinos de la energía del conjunto de la nación. Es incompatible. Bueno, me parece imprudente hasta moral, mire lo que le digo, hasta moralmente. No sé si es incompatible, no sé si es legal. Ya la cuestión de legal o no en la Argentina está muy confundida. Yo creo que hay que empezar a pensar en las cuestiones morales y de ética. Una cuestión de ética entonces. A ver, Sandra. Una cuestión legal me parece que hay que apuntar algo que es lo que dice Daniel y que tiene que ver que surgió en la audiencia pública en realidad sobre las tarifas, donde el ministro Aranguren no contestó cómo se genera y el costo de la generación de la energía, que me parece que también es un tema que debe contestar el Aparte gobierno. Los saldos de porcentaje, ¿no? Se pasaron de 500, 200, era como al voleo, ¿no? Si bien hubo algunas respuestas puntuales sobre lo que tiene que ver con el consumo, me parece que, como se dice vulgarmente, la madre del borrego está allí, ¿no? En qué se paga en lo que es la generación de la energía, y ahí me parece que no hubo una respuesta clara. Si nosotros partimos de una tesis errada, bueno, el diagnóstico no va a ser exacto, o al menos va a ser sesgado. Y ahora el resto de la economía, porque no solamente de las tarifas, la economía no arrancó, hay recesión, hubo alta inflación, digo, el primer año de gobierno que generalmente hay un estímulo como para la confianza, arrancar la economía. Adriano, ¿qué pensás? ¿Por qué está tan estancada Argentina? Bueno, creo que, como decía Daniel, hace 5 años que el país no crece. No es cierto. 5 años que el país no crece. No es cierto. No se genera empleo privado, todo el empleo que se ha generado a lo largo de estos años ha sido empleo público, y eso a su vez lleva a un aumento de la rigidez estructural del gasto de todas las administraciones, no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal. ¿Por qué dice que no es cierto, Daniel? Porque está la información oficial internacional. Totalmente. Estamos repitiendo un discurso. Yo estoy admirado, Mariano. Adriano, es un gusto conocerte. Si sos un economista, estoy admirado. ¿Cómo no lees los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las propias estadísticas que hoy están recuperadas? ¿Qué dice? Que Argentina creció en los últimos años. El index de Todesca. Sí. Hay que leer, hay que investigar. Si vamos a repetir como un lorito determinados eslogans, vamos a estar equivocando, no, aún nosotros nos vamos a estar equivocando. ¿Qué se repite como un loro, bueno, Daniel? Esto que hace 5 años que no crece, pero vayamos a los informes de CEPAL, preguntémosle a los comerciantes si no crecía. Totalmente. Preguntémosle a las industrias. No, pregúntenle a la DGI cuándo venía recaudando, cuándo aumentó la recaudación impositiva. Yo de economía no entiendo nada, la verdad que eso lo dejo para reservar a los economistas. Sí. Pero me manejo con la caja, como buen paisano. Cifras tan distintas y cada vez, montar sobre esto. Pero ¿cuáles son las de ¿cuáles son las que maneja el economista? ¿Por qué se recaudaba cada vez más en la Argentina? ¿Y por qué hoy los cada vez vendíamos más? Hoy los supermercados... A ver, escuchemos a Adriano, a ver qué responde. La respuesta de por qué cada vez se recaudaba más, porque aumentaba la presión tributaria. Porque hay una mala estructura impositiva. ¿Qué impuesto aumentó? Y también voy a tomar lo que decía Rubén hace minutos, referido a lo que es el aumento de luz puntualmente, a lo mejor en la provincia de Santa Fe o en otras provincias del interior del país.
Y el problema, si uno analiza la estructura tarifaria, es la presión tributaria provincial que hay sobre esa tarifa. O sea, la cantidad de impuestos que recauda la provincia o el municipio es lo que marca la diferencia entre el costo de energía eléctrica en la provincia de Santa Fe y posiblemente el costo de energía eléctrica de Edenor o de Sur en la ciudad de Buenos Aires. Y eso marca no se creó ningún eso no tiene nada que ver con lo que dijiste. Perdón, no se creó ningún impuesto nuevo. Te voy a pedir un favor, que cuando conversemos estos temas no nos obliguen a defender al gobierno que se fue. Claro. Porque nosotros somos críticos del gobierno que pasó. Y las cosas, ustedes deberían hablar de cómo se hace para reconstruir el petróleo, que fue uno de los errores más profundos que tuvo el gobierno anterior. Pero resulta que hacen una imputación, te dicen, vos sos K. ¿Será una imputación o un elogio? No sé. Pero hay que hablar, porque no digan, no nos obliguen. Lo que se plantea Yo estoy hablando con claridad. Lo que se plantea es que acá no hubo inversiones en los últimos años, estuvo el cepo al dólar, cayó la actividad económica, se disparó la inflación, y esto es lo que se dice. Hay una cuestión que a mí me parece central, ¿no? En esta relación tarifa-economía, que el país del interior no tiene absolutamente nada que ver con la capital federal y el conurbano rico bonaerense, que vivieron subsidiados absolutamente y pagaron tarifas casi inexistentes. Yo desde el Senado de la Nación viví denunciando esa situación, porque antes hablábamos de esas curvas en donde nosotros pagamos tarifas que no eran subsidiadas prácticamente elevadísimas en comparación con Buenos Aires. Entonces, hoy cuando hablamos de tarifas, tenemos que enmarcarla en varias cosas. En primer lugar, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando por una mala decisión política de Aranguren estuvo el país prácticamente parado 3 meses sin saber qué hacer con la tarifa del gas. Y como antes decía Sandra, todavía no sabemos el gas Boca de Pozo, cuánto fue el valor, porque en esa audiencia ni siquiera se dijo, pero estaba escrito, el gas a Boca de Pozo, y esto lo tiene que saber la gente, va a pasar de $2,60 que hoy tiene fijado, que está por encima del costo de mercado, que está alrededor de $2, al 2019 que va a estar en $7,60. En una escala que va a subir, en donde se ha dolarizado ese costo, que es el 70% de la tarifa del gas, y si nosotros estábamos acostumbrados en general a pagar tarifas de gas bajas, al 2019 eso va a crecer. Claro. La Corte fue contundente. Las tarifas deben ser justas y razonables. Y justas y razonables las tarifas de servicios públicos, porque son servicios monopólicos y son servicios públicos. Estamos hablando de agua, que es derecho humano, de electricidad, que es derecho humano. Tiene que estar en relación con los ingresos de la población. Yo lo que le quiero preguntar a ellos, a cualquiera de los economistas, incluso a Rubén como un dirigente político, digo, si ven que esto ha transferido recursos de un sector a otro de la economía, digo, si ha habido una transferencia de recursos o no, atendiendo que, bueno, ha habido una reducción de la base impositiva, por lo menos en el sector agropecuario, hubo rebaja de las retenciones, en el sector minero y demás, digo, ¿cómo lo ven a eso? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Quién ganó y quién perdió? Exactamente. Adriano, Daniel. Pero no hace falta ser economista para eso, Sandra. Eso es lo que ve la gente. Eso es 2 más 2 es 4, es cuenta de almacenero la transferencia de recursos. Totalmente. Es muy simple. Yo me siento avergonzado pensar que tengo que opinar como economista en algo que me pasa en el bolsillo de mi casa, el de tu casa, el de todos los días. Discutir en la Argentina si ha habido una gran transferencia de recursos. Si querés, lo dejamos a los académicos, en mi cátedra, yo no tengo problema. Lo que pasa es que lo que está claro, que la transferencia de recursos es un hecho concreto que además se sigue manifestando y que tiene una dinámica que hace al combo que dice Elías. ¿Esta dinámica cuál es? Cada vez hay menos poder adquisitivo en el bolsillo, por lo tanto cae el consumo, por lo tanto cae la inversión productiva, por lo tanto cae el empleo, es el círculo nefasto. Coincide con la visión de Labaña al criticar tan duramente al gobierno. O tal vez Labaña coincida conmigo ahora. Exactamente. En un contexto oportuno a nivel internacional, digo, ¿cómo se lo plantea el gobierno, Adriano? Digo, porque el mundo está bastante hostil en ese sentido. Digo, tenemos un mundo que sale, bueno, ahora con el triunfo de Trump hay también otro escenario, digo, pero ¿qué mirada tienen hacia lo que pasa alrededor del mundo y la inserción en la Argentina? Bueno, es fundamental y creo que ha sido uno de los grandes pasos que ha dado Mauricio Macri, ¿no? en este gobierno, la reinserción de Argentina en el mundo, no solamente a volver a participar y a volver a generar a través del mini DAO que se desarrolló en Buenos Aires, sino a través de otros eventos que se han realizado en términos internacionales, de volver a presentar a la industria argentina a nivel internacional.
y volver a tornar una economía un poco más competitiva, una economía que no es competitiva en Argentina, porque a lo largo de todos estos últimos años hemos tenido cepo, hemos tenido un aumento fuerte de la presión tributaria y hemos sí tenido una transferencia de recursos, volviendo al punto anterior, como dijo Rubén, desde los sectores, por ejemplo, el interior al sector del Gran Buenos Aires y del conurbano. Que eso es lo que hay. ¿Coincidiese que este gobierno benefició a los sectores más poderosos y perjudicó a la población en general? No para nada. O sea, lo que creo que este gobierno hizo es tomar cartas en el asunto, reconocer y diagnosticar que hay un problema fuerte en Argentina, que es la falta de competitividad, pero que bien mencionaba. Que sí, a mí cuando dicen competitividad me hace un poco de ruido la palabra, porque es como que viene atrás, le vamos a bajar más el sueldo a la gente. Y lo que dijo el presidente el otro día complicó más, porque hablar de cambiar los convenios, colectivos de trabajo, todo eso, cuando hablamos de competitividad, da eso, da que se venda mucho más Toyota Hilux en la Argentina y se deje de hacer gol. Entonces, evidentemente que sí hay ganadores y perdedores, y desgraciadamente el sector que yo represento van a comprar los perdedores. ¿Cómo calificaría este año? ¿Malo, muy malo, es malo, regular? O sea, mirá, en las ventas en el 20%, comercio minorista. 20% de caída de las ventas en los bulevares de la ciudad de Rosario. Fuera de los bulevares un 30%. Cuando uno dice esto, salen los disfrazados del éxito, si no en un 4, en 5. Cuando bajan sobre la recaudación de AFIP, nos da la razón a nosotros. Los hipermercados, la última octubre, cerraron con un 23% de caída de venta. Bueno, ¿y qué va a pasar el año próximo? Vamos a analizar todo el combo, empleo, precios, actividad económica. Dicen que ahora sí, el 2017, lo que no fue en el segundo semestre, se va a dar en la economía del año que viene, el crecimiento, el mejoramiento para todos. ¿Cómo encontrar una economía más equilibrada? Tenemos que ir a la pausa para luego seguir debatiendo estos temas que a todos nos afectan. Ya volvemos.